desarrollando es el crear ciertas capacidades para que los participantes tengan alguna habilidad especial para fortalecer sus decisiones políticas y sobre todo aquellas habilidades para administrar eficientemente el ámbito público. Obviamente, para poder hacer este trabajo de la mejor forma, es necesario indiscutiblemente conocer apropiadamente cómo reaccionan los diferentes agentes económicos. Y si bien es cierto, nuestro curso es un curso introductorio, de alguna forma nos ha enseñado que en condiciones normales los individuos que tienen una racionalidad económica definida, lo que tratan de hacer es perseguir cuáles son sus propios intereses, sus propios propósitos. Sin embargo, muchas veces, esta situación ocasiona algunas fallas en el funcionamiento del mercado que dan pauta para que intervenga el sector público. Así, esta última lección del curso tiene como propósito que nosotros entendamos cuáles, a partir de estas principales fallas del mercado, se dan las posibilidades de intervención del sector público y cómo debemos entender el razonamiento de cada uno de los agentes para poder tratar de compensar los efectos nocivos que pueden causar sobre la economía. Recapitulando, podemos decir que en una economía de mercado, que es una economía en donde el mercado es la institución principal, en donde básicamente la mayor parte de las transacciones se realizan por intermedio del mercado, existen ciertas condiciones que garantizan un buen nivel, un máximo nivel de eficiencia. Sin embargo, como lo vamos a ver posteriormente, también se presentan algo que nosotros le llamamos las fallas. Para poder recapitular, hablemos primero de cuáles son los elementos básicos institucionales y cuáles son aquellos principios sobre los que se ordena el funcionamiento del del mercado, perdón. Empecemos con los elementos básicos institucionales. Estos elementos son aquellos que de alguna manera garantizan que funcione una economía con características de economía de mercado. Y hay dos elementos básicos que se exigen para que pueda funcionar la economía de una forma eficiente. El primero de ellos es el llamado derecho a la propiedad privada, en el cual se permite que el agente económico, especialmente el empresario, pueda dedicarse a la producción de los bienes y servicios que necesita el consumidor con el conocimiento que los frutos, que los beneficios que puede percibir de esa actividad los va a poder disponer cuando haya concluido el proceso de producción. Obviamente, el derecho a la propiedad privada también implica muchos otros aspectos. Sin embargo, nosotros nos estamos limitando a los elementos fundamentales. Otro propósito muy importante en la economía de mercado es que se debe garantizar el respeto de la libertad. Y aunque hay muchas libertades que son de mucho interés y de mucha importancia, en este caso particular nos estamos refiriendo esencialmente a las libertades de corte económico, en el entendido de que paradójicamente la primera libertad es una que debe garantizarse de una manera jurídica. Esta es que todos los individuos son libres jurídicamente, es decir, no le pertenecen a ninguna persona y como tal pueden tomar decisiones a partir de su racionalidad, es decir, pueden hacer aquello que más le convenga. Como vamos a ver casi en forma inmediata, la garantía de la libertad permite que todos deben respetar la posibilidad de que los individuos tomen las decisiones que más les convienen. Sin embargo, al mismo tiempo que debe garantizarse la libertad de una persona, se deben garantizar las libertades de los demás individuos.
Consecuentemente, un individuo es libre hasta donde llega la libertad de los demás. Si se cumple esta condición en donde la libertad de una persona está restringida a la libertad de las otras personas, entonces estamos hablando de un apropiado funcionamiento del mercado. Estos elementos básicos institucionales descansan en ciertos principios. Ya vimos que el primero es que existe libre iniciativa del individuo, entre ellas la iniciativa de riesgo, en donde los individuos, atendiendo a si son afines al riesgo o no, pueden tomar la decisión de invertir o no. Y este es un punto que hemos conversado con anterioridad. Muchas personas parten del criterio, sobre todo cuando están en periodos electorales, de ofrecerle a la ciudadanía que van a construir una sociedad en donde todos los individuos son empresarios. ¿Es posible? No. ¿Por qué? Simplemente porque no todos los individuos somos afines al riesgo. Hay algunas personas que somos no afines al riesgo y consecuentemente hay personas que no tienen ningún entusiasmo de colocar una empresa y que prefieren hacer trabajos técnicos, pueden hacer trabajos profesionales o trabajos de asesoría sin que eso les implique ningún malestar. Mientras que hay personas que necesitan sentir la afinidad al riesgo en su propio desenvolvimiento. Entonces, la economía debe garantizar que el individuo puede establecer su decisión de tomar o no riesgos. De la misma manera, la economía debe garantizar libertad en la contratación. Esta libertad de contratación se refiere al hecho de que hay personas que son los empresarios que van a tener la facultad de contratar no solo a las personas que para él son los más eficientes para el proceso de producción que inician, sino en la cantidad que le es apropiada para maximizar sus ganancias a partir también de la optimización en la productividad y la reducción de los riesgos. Pero también el individuo, el sujeto que no es empresario, para poder desarrollar su nivel de vida, va a poderse contratar con quien estime conveniente, a partir de que va a obtener la remuneración acorde a su nivel de productividad. Es decir, en el mercado se da esta situación, particularmente en los mercados de factores, en donde los individuos pueden contratar libremente a quien quieran y en las condiciones que lo estimen apropiadas. Eso quiere decir de que por la pertinencia, por la existencia de mucha competencia, simplemente los individuos pueden tomar decisiones racionales y no se ven impelidos a ni a contratar a alguien o a ser contratados por alguien en forma obligatoria. Y tal vez uno de los principios más importantes es el llamado principio de elección, en donde se garantiza que el individuo, particularmente aquel que es consumidor, dado que existe una gran cantidad de productos en el mercado, tiene la opción de elegir aquel que más le convenga a partir no solo del precio, sino de las características del producto que se le está ofreciendo. Es decir, el individuo puede definir entre una buena cantidad de alternativas para establecer cuál le conviene más a partir de sus gustos y por supuesto a partir del precio. Este último que acabamos de mencionar tiene que ver con lo que se acostumbra a denominar la soberanía del consumidor. Y esta soberanía del consumidor es una de las fuerzas más importantes de la economía de mercado. ¿Por qué? Porque se debe garantizar que en la economía de mercado se produzca lo que el consumidor quiere. Esto es, de alguna manera, que el empresario se vea obligado a respetar el gusto de los consumidores. Por supuesto que aquí estamos intuitivamente suponiendo que para que haya una garantía de la soberanía del consumidor, que hay muchos empresarios. Sin embargo, este principio se puede violar cuando hay un número muy limitado de oferentes. También, como hemos visto, otro elemento muy importante es que hay un criterio de racionalidad maximizadora. ¿Qué significa esto? En esencia, que todos los individuos toman las decisiones que maximizan su bienestar.
Si lo vemos en términos de un consumidor es relativamente fácil de entender esto. Voy a comprar aquellos bienes que me convengan más a partir de la utilidad que me dan. Pero también el empresario va a tomar aquellas decisiones de inversión en donde obviamente lo que va a tener es una maximización de ganancias. Y por último, sin que sea menos importante, como lo dijimos, el mercado es la institución principal por medio del cual se pueden adquirir los bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades. Más adelante vamos a ver que en la práctica muchas de las economías coexiste el mercado con el funcionamiento del sector público. Sin embargo, se sigue manteniendo primariamente esa disposición en donde la mayor parte de los bienes y servicios que van a ser utilizados por el consumidor los produce el mercado. Si se atienden los principios y los elementos fundamentales para el funcionamiento del mercado, es decir, si el mercado funciona de una manera óptima, apropiada, entonces prácticamente el mercado tiene algunas ventajas que lo hacen ser uno de los sistemas económicos que mejor funcionan y que utilizan de una forma más racional los recursos. Empecemos por el primero, que el mercado, cuando hay muchos elementos que lo favorecen, es eficiente en el sentido que se produce las cantidades apropiadas con los costos apropiados. Esto significa que se usan los recursos necesarios, los mínimos, para atender una cantidad de producción. Es decir, el costo es eficiente porque se produce la máxima cantidad con el menor costo posible. Pero este elemento, que es muy importante, por supuesto, solo se puede obtener a partir de lo que encontramos que se conoce como una solución óptima. ¿Qué es una solución óptima? El volumen de producción que hay en la economía corresponde a las decisiones óptimas de consumo del individuo que derivan de que la utilidad es mayor que el precio que encuentra en el mercado. Y también para el empresario, obviamente esta condición de solución óptima se deriva del hecho que produce el nivel óptimo de bienes y servicios que maximizan su bienestar. Esto obviamente tiene que ver mucho con lo que vimos que era la racionalidad de los dos diferentes grupos, porque los dos diferentes grupos lo que tratan de hacer es maximizar cada uno de los elementos que le corresponden, obteniendo así una condición óptima, una respuesta óptima a sus necesidades. Por eso, cuando el mercado funciona en condiciones apropiadas, lo que se propicia es mucha competencia. Cuando hay muchos competidores, cuando hay muchos participantes en el mercado, muchos vendedores, muchos compradores, no solo se garantiza que el consumidor tenga un respeto absoluto de su derecho de elección, de su libertad de elección, sino también la continua competencia entre los individuos hace que los precios tiendan a ser los mínimos, de tal manera que el excedente del consumidor tienda a ser mayor. Pero también la existencia de muchos competidores, muchos empresarios, va a producir que el número de oferentes, de empresarios que participan en el mercado, sea alto. Y consecuentemente lo que se va a producir es un número muy grande de personas que demandan trabajadores para la producción. Consecuentemente, la competencia produce no solo beneficio para los consumidores, sino beneficio para los trabajadores y, por supuesto, beneficio para los empresarios que hoy pueden entrar al mercado y ofrecer los servicios que ofrecen o que pueden ofrecer todos. La garantía de la competencia es particularmente interesante porque, como hemos visto, permite que se maximice el uso y el bienestar en la economía de mercado. O sea, no involucra pérdidas de capacidad. Por su parte, esta competencia, como ya lo mirábamos, hace de que se respete totalmente la libertad.
Esto es particularmente importante porque si no existe competencia en el mercado, lo que sucede simplemente es que el individuo se ve obligado a adquirir lo que hay. Y eso de verse obligado a adquirir lo que hay, o cuando no hay empleo y hay que trabajar en lo que lo quieren contratar a uno, entonces simplemente se está violentando esa libertad de elección y consecuentemente el nivel de optimización del bienestar ya no es apropiado. Entonces, el respeto a la libertad que deriva de la competencia y de la posibilidad de encontrar muchos productos o muchos oferentes y muchos demandantes garantiza que haya una solución óptima, como lo vimos. Pero hay otro elemento muy importante en la competencia, porque es normal que todos los empresarios traten de ganar el favor del consumidor en el mercado. ¿Y eso qué es lo que va a provocar? Una innovación permanente. Y cuando hablamos de innovación permanente, nos referimos al hecho de que el empresario va a tratar de ganarle el mercado a los demás. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues simplemente tratando de incorporar nuevos procesos, nueva tecnología, nuevas características al producto. Y esto, esa innovación, va a favorecer al consumidor y consecuentemente va a ser también más productiva la economía. Finalmente, y bajo un viejo adagio conocido en su formulación por Adam Smith, normalmente en el mercado, si funciona apropiadamente, los desequilibrios van a ser temporales. ¿A qué se refería este criterio del desequilibrio temporal? Que en esencia, si ustedes se recuerdan, cuando vemos el análisis de oferta y demanda, si hay una pequeña variación, ya sea en la demanda o en la oferta, inmediatamente el precio va a responder para reequilibrar aquel problema que surgió como consecuencia de una pérdida en uno de los dos diferentes factores del mercado. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si estamos en el mercado de tomate y de repente se perdió una parte de la cosecha de tomate? Hay un aparente exceso de demanda sobre la producción disponible. ¿Qué es lo que sucede? Ese exceso lo que va a producir es un aumento del precio que llevará nuevamente a un equilibrio en la producción del mercado. Es decir, cuando se dan estas situaciones relativamente pequeñas, los desequilibrios son ajustados relativamente rápido por el nivel de precios. Ahora bien, si bien es cierto, el mercado tiene un comportamiento bastante eficiente en la mayor parte de su funcionamiento, particularmente cuando son mercados competitivos, también debemos reconocer que existen fallas en el funcionamiento del mercado. Y estas fallas derivan precisamente del funcionamiento del mercado y de la falta de controles a el intento de garantizar la libertad de cada uno de los individuos. La primera falla del mercado es la que conocemos como mala o insatisfactoria distribución de la renta y que va asociado a algo que llamamos la marginación. Esta falla del mercado está asociado en primer lugar a los diferentes poderes y capacidades que tienen los individuos en el proceso de producción. Dado que es el empresario que es el que distribuye la renta a partir y que debiera distribuirse a partir de la remuneración de los factores de producción, de la contribución de cada uno de los factores en el proceso de producción, se puede dar aquella condición en donde el empresario, atendiendo a que él trata de maximizar sus ganancias, intente o logre distribuirle una cantidad menor a los otros agentes y que termina siendo no suficiente en función de su productividad. Eso implica automáticamente que hayan grupos que reciben más distribución de la renta y otros que reciben menos distribución de la renta en el mercado. Esto obviamente implica
la imposibilidad de la distribución a partir del respeto de las reglas y de las libertades. ¿Por qué? Porque en el momento que un empresario simplemente paga un salario que es por debajo del nivel de productividad del trabajador, inmediatamente el empresario está atropellando la libertad del trabajador. Pero esto tiene un matiz un poco más fino y que muchas oportunidades no tienen que ver precisamente en el proceso puro de producción. O sea, en general, nos damos cuenta, sobre todo cuando vemos la curva de demanda, que la curva de demanda es una demanda restringida al ingreso de las personas. Y también vimos que la utilidad de los consumidores es una función directa del consumo de bienes y servicios que realiza. Eso quiere decir que si el individuo, su utilidad está en función del consumo, eso significa simplemente que él necesita garantizar cierto nivel de consumo para tratar de maximizar ese nivel de bienestar. Ahora, ¿qué pasa cuando el individuo no dispone de los ingresos o del suficiente nivel de ingresos para adquirir los bienes y servicios que necesita para maximizar su consumo? Significa simplemente que su bienestar o su utilidad en la sociedad es muy bajo. Consecuentemente, y dadas las características del mercado, aquellas personas que no pueden participar o tienen o reciben el impacto de una mala distribución de la renta, terminan teniendo niveles de consumo y consecuentemente de utilidad menores a los que debieran tener. Y por ende, los beneficios del mercado se alejan de él. En la práctica se ha notado, sobre todo porque del mercado es una condición de dinamismo, de que el mercado lo que hace es refundar o reproducir la mala distribución de la renta que pudo incluso ser causada en periodos anteriores. O sea, por ejemplo, si encontramos una economía de mercado al principio, por ejemplo, de un año, y nos damos cuenta de entrada que hay personas que no tienen trabajo o que aunque quisieran tener trabajo, no tienen las capacidades para poder insertarse en el mercado laboral, entonces todas estas personas no van a poder participar en el proceso de producción y consecuentemente no van a poder obtener una remuneración que les permita obtener esos bienes y servicios para poder atender sus necesidades. Eso quiere decir que si bien el mercado es eficiente en la distribución de la riqueza, cuando el empresario distribuye efectivamente a partir de la productividad de los trabajadores, si existe aquella condición en donde el empresario no distribuye a partir de la productividad de los trabajadores o simplemente hay grandes contingentes de mano de obra que no participan en el mercado laboral, entonces lo que sucede es que se reproduce una dicotomía entre los que pueden beneficiarse del mercado y los que no se benefician del mercado. Y aquí obviamente tenemos un problema. ¿Por qué? Porque si el propósito principal de los estados es alcanzar el bien común o el bienestar máximo de la sociedad en conjunto, eso quiere decir que cuando se dan estas condiciones en donde ya sea el empresario no remunera apropiadamente o hay grandes grupos de trabajadores que se quedan al margen de los beneficios del mercado, eso quiere decir que la sociedad no está alcanzando su propósito fundamental. Y obviamente, si la sociedad no está alcanzando su propósito fundamental, eso quiere decir que el modelo económico que utiliza la sociedad no le está sirviendo para poder responder a esa obtención del máximo bienestar de la sociedad. Por ello, la mala o insatisfactoria distribución de riqueza y sobre todo la marginación de determinados grupos en el mercado, que se considera como una de las fallas del mercado más importantes, es una falla que deriva precisamente de una violación a la libertad de determinados grupos. Y por supuesto,
esta libertad no es una libertad estática, sino se puede ver en forma dinámica, dado que puede ser una violación que venga desde periodos anteriores. La segunda falla del mercado que se conoce y que vamos a amplificar y profundizar en unos minutos, se refiere a la existencia de bienes públicos. Por definición, los bienes que nosotros encontramos en una economía son bienes privados. ¿Qué son los bienes privados? Aquellos que podemos adquirir a cambio del pago de un precio. Sin embargo, en economía ya actualmente, sin que haya ninguna decisión política, existen bienes públicos. Y estos bienes públicos obviamente son aquellos que se encuentran libres en la sociedad de naturaleza y que todos los individuos pueden tomar una parte sin tener que pagar nada a cambio. Si el bien público fuera un bien infinito en el de que a pesar de que tomamos de él o utilizamos de él, nunca se dañara y la cantidad que se mantiene siempre sería suficiente para todos, no habría problema. El problema es que muchas veces los bienes públicos para su funcionamiento o para su suministro necesitan de la determinación o de la utilización de un determinado costo de producción para su mantenimiento. Entonces, lo primero que nos preguntamos es cómo financiamos el mantenimiento de ese costo, de estos bienes públicos. Pero también, cuando los bienes son públicos, se puede dar una nueva situación en donde determinados grupos, nuevamente violentando la libertad de otros, utilizan los bienes públicos en forma irrestricta y los dañan, haciendo de que se perjudique el funcionamiento de otras personas. Lo veremos a continuación. También, en el propósito fundamental de la economía de mercado, los empresarios tratan de ganarles el mercado a sus competidores. Y eso, por naturaleza, no es malo, porque, como lo vimos, genera competencia y también genera la condición de innovación que es buena tanto para la productividad social como para la satisfacción del consumidor. El problema es cuando se da la condición de que uno o varios, un grupo muy pequeño de empresarios simplemente controla el mercado. Cuando se da esa situación, entonces se generan mercados no competitivos. Y como ya vimos, el hecho de que haya solo uno o un grupo no, muy limitado de empresarios que controlen el mercado va a afectar al consumidor porque va a tener precios más altos, pero también va a limitar la participación de más empresarios que no van a poder entrar a producir sus bienes y servicios, y también por el hecho de que van a verse limitados en la contratación de recurso humano. También otro elemento muy importante es que generalmente cuando hablamos de mercados competitivos, partimos del supuesto de que la información que se maneja entre todos los competidores es similar, es decir, es simétrica, porque eso quiere decir que la competencia se da en igualdad de condiciones. Sin embargo, esa situación no es de esa manera. Y entonces encontramos de que en el mercado hay agentes económicos que tienen más información que los demás y consecuentemente tienen ventajas competitivas artificiales y muchas veces no legales para su ventaja. Por otro lado, también tenemos las externalidades. Si las actividades productivas y en general la vida de todas las personas no está debidamente regulada, lo que puede producir es que hayan individuos que abusando de su libertad afecten las libertades de otras personas. Eso lo que provoca es que parte del costo de producción o parte del costo de bienestar de un agente se le traslade a otros agentes. A eso se le llaman las externalidades y lo profundizaremos en un momento. Y por último, es obvio, como lo conocemos en nuestro mundo, que si bien es cierto, las pequeñas desviaciones del mercado, una falla de demanda o de oferta, pueden ser ajustadas por
una modificación de precios, muchas veces los grupos empresariales que actúan con excesiva ambición tratando de obtener su máxima ganancia pueden provocar grandes desequilibrios económicos, como se pudieron observar en las crisis financieras del siglo 30, de los años 30 del siglo pasado, y también de 2008-2009 del presente siglo, en donde simplemente, particularmente el sistema financiero, provocó grandes desequilibrios económicos que afectaron a toda la economía y que no pudieron regularse en forma inmediata. De igual forma está sucediendo en la crisis de 2020 con la pandemia del COVID, en donde la existencia de un factor exógeno imposibilita para que tanto empresarios y tanto consumidores puedan resolver sus problemas per se. Necesitan de la intervención del Estado. Estos, que no son todos los fallos del mercado, son algunos que en forma más contundente obligan al gobierno a la intervención en la economía. El primer punto de discusión con respecto a los fallos del mercado y a la intervención del gobierno gira en torno a la existencia de problemas en la distribución de la riqueza, de distribución de la renta y en la marginación social. Y básicamente en muchos textos se reconoce como el conflicto entre equidad y eficiencia. Cuando nosotros empezamos el presente curso, dijimos con claridad que si el mercado está funcionando apropiadamente, sobre todo si es un mercado competitivo, en donde la participación del gobierno, de un ente ajeno al mercado, va a provocar un perjuicio tal de que le resta eficiencia al funcionamiento del mercado y termina perjudicando más a la sociedad que lo beneficia, definitivamente no es apropiada la intervención del gobierno. Muchos creen que eso es una condición generalizada. Sin embargo, la condición de no intervención del gobierno se mantiene si y solo si el mercado funciona en forma apropiada. Eso es particularmente si el mercado es competitivo o muy cercano a competitivo. ¿Qué es lo que ha orientado a las personas a creer que el gobierno no debe intervenir, a pesar de que es notoria la existencia de problemas de equidad en la distribución de la riqueza? Porque se parte del criterio que el mercado hace la distribución más eficiente a partir de la contribución marginal de cada uno de los agentes económicos al proceso de producción. Y eso es razonablemente correcto si todos los agentes económicos tienen el mismo poder y no hay uno que le impone las condiciones de mercado a otros. Y es muy común, sobre todo en los grupos empresariales, que en ciertos segmentos lo que se hace es remunerar a los trabajadores con salarios que están por debajo de su productividad. Y entonces es cierto que se está produciendo una distribución de la riqueza, pero la distribución no es justa porque no se está haciendo a partir de la productividad de los factores. En el caso particular de Guatemala, se puede analizar fácilmente en los últimos años que, atendiendo a los datos del Banco de Guatemala, la remuneración de los factores de producción ha manifestado que el nivel de salarios eh, agregados dentro de la economía han tendido a disminuir, a pesar de que se puede evidenciar que la mayor parte de la contribución a la productividad de Guatemala ha sido en los últimos años realizado por los trabajadores. Eso quiere decir que si efectivamente los trabajadores tienen una contribución marginal mayor, los salarios debieran estar creciendo más rápidamente
que los niveles de ganancias, pero no es de esa manera. ¿Por qué es importante la discusión en torno a esto? Porque muchos argumentan que no debe intervenir el gobierno cuando el mercado funciona eficientemente y el mercado funciona en condiciones competitivas, porque la distribución que se va a dar lugar es lo que nosotros conocemos en una distribución de condiciones de Pareto. Es decir, aquella distribución óptima en donde no podemos garantizar una mejora en el bienestar de nadie a menos que perjudiquemos el bienestar del otro. Y que obviamente esa distribución ha sido obtenida a partir de un funcionamiento óptimo del mercado. Y eso es completamente válido, pero exige que el mercado sea competitivo. Entonces, el problema es cuando en la economía no existen varias condiciones. Primero, de que el mercado es, sobre todo, un mercado de competencia imperfecta. Esto es que uno de los agentes económicos le puede imponer condiciones a otro. Y aun cuando estamos acostumbrados a hablar de cuando le establecen condiciones un monopolista, un oligopolista a los consumidores, esto también se puede dar del lado de un consumidor. Por ejemplo, en el caso particular de Guatemala, hay condiciones en donde una cadena de supermercados obliga a determinados empresarios a que si no le venden a un precio que a ellos les conviene, simplemente no pueden colocar su producto en sus vitrinas o en sus anaqueles. Eso de alguna forma implica que el empresario, que en este caso es el demandante, impone las condiciones. Entonces, cuando hay uno de los dos, ya sea el demandante o el oferente, que impone las condiciones, entonces claramente estamos en condiciones de un mercado de competencia imperfecta. Y este mercado de competencia imperfecta sí da lugar a una distribución, pero no es una distribución que pudiéramos decir en condiciones de eficiencia de Pareto. Claro, alguien me dice inmediatamente, mire, pero fíjese que aun cuando sea en condiciones de competencia imperfecta, usted no puede beneficiar a uno de los individuos sin restarle beneficio a otro. Y entonces se termina creyendo que es una condición de óptimo de Pareto. Claro, pero la condición de óptimo de Pareto exige el funcionamiento óptimo de los mercados. Y obviamente sí hay una distribución, pero que fue concebida en condiciones imperfectas. Consecuentemente, lo que estamos observando cuando el mercado es imperfecto, cuando hay un grupo que le impone condiciones a otro, es un problema entre equidad y eficiencia, porque efectivamente es eficiente el mercado, porque está beneficiando a aquel que tiene el mayor poder, pero no está distribuyendo equitativa y justamente los recursos a partir de la competencia, de la contribución marginal en el proceso. La situación se agrava mucho más cuando analizamos los problemas de equidad y nos damos cuenta que la equidad puede tener diferentes problemas. El primer problema, y que lo hemos estado manifestando, es el problema de equidad intergeneracional, porque puede ser que en este momento yo remunere con una menor cantidad a un determinado trabajador, pero este trabajador ya no va a tener entonces los suficientes recursos para financiar la educación de sus hijos y consecuentemente sus hijos en el futuro van a tener una contribución marginal menor al proceso de producción. Eso quiere decir que el inicio de una condición imperfecta por la creación de ventajas competitivas artificiales o irregulares en el mercado, lo que provocan es una reproducción ampliada de la falta de equidad, no solo para esta generación, sino para las generaciones futuras. En la práctica, y eso no forma parte lamentablemente de este curso, pero muchos de esos problemas de equidad intergeneracional han sido
producidos por tratamientos preferenciales otorgados en muchas veces incluso por el propio gobierno. Entonces, obviamente, el problema es que si no se atiende el problema de competencia imperfecta y de la mala distribución de la riqueza en el momento actual, la condición prevalece y se perfecciona en el proceso. Eso quiere decir simplemente que durante el proceso se van haciendo cada vez más amplias las diferencias y lo que produce es que los resultados se vayan haciendo cada vez más inequitativos. Entonces, simplemente el problema de la falta de equidad no se da en un momento del tiempo exclusivamente, sino que se da durante el tiempo, durante la distribución de los recursos y se da intergeneracionalmente. Por eso, y regresamos, si el propósito de la sociedad es capturar los mecanismos apropiados, es propiciar los mecanismos apropiados, es lo más correcto, para que la sociedad sea productiva, pero al mismo tiempo se garantice el bienestar de los individuos, entonces no puede permitirse la existencia de mercados de competencia imperfecta. Vamos a ver que estos tienen que ver claramente con la captura del excedente del consumidor en primera instancia, pero también porque generan un problema de equidad y eficiencia. Es claro también que muchos dicen, independientemente y al margen de esto, que es necesaria la regulación pública para el funcionamiento de la economía privada. Y es absolutamente obvio, porque si nosotros nos dimos cuenta que uno de los elementos básicos institucionales de la economía de mercado es la libertad del individuo, que debe estar restringida a la libertad de los otros individuos, esa restricción debe estar garantizada en ley, de tal manera que el individuo tenga una sanción si no cumple ese aspecto. Sin embargo, en el caso de Guatemala, muchas de esas violaciones a la libertad de otros no están debidamente reguladas. Y entonces lo que existe es la apropiación inadecuada de determinados recursos bajo el principio teórico de que tengo la libertad, pero no estoy respetando la libertad de otros. Eso provoca nuevamente un problema de equidad y eficiencia. Eso quiere decir que aunque el mercado funcionara bien, es decir, los mercados fueran competitivos, de todos modos el gobierno como mínimo debiera estar regulando el funcionamiento de la economía privada. Ahora, si ya encontramos de que como mínimo debemos regular el funcionamiento de la economía privada, debemos entender que a menos que haya una regulación eficiente de estos mecanismos de trabajo en el ámbito privado, en el ámbito de mercado, el gobierno debe participar activamente en el proceso de redistribución de la riqueza, redistribución de la renta, pero también en la recuperación de los procesos de equidad perdidos intertemporalmente. Vuelvo al punto de referencia. Las personas que hoy son pobres y que están al margen del bienestar del mercado son personas que se han creado intergeneracionalmente como pobres. Su proceso de empobrecimiento no nació en el periodo actual, sino nació en varios periodos hacia atrás. Eso quiere decir que es técnicamente imposible que el mercado les pueda crear condiciones a ellos para volverse o para insertarse en el mercado, atendiendo que perdieron sus capacidades en forma histórica. Eso quiere decir que el gobierno debe intervenir para reconvertir esas capacidades perdidas por parte de los grupos que se han limitado en la distribución de la riqueza del país. Lo mismo sucede cuando algún mercado funciona ineficientemente y uno de los dos grupos, oferentes o demandantes, está aprovechando las ventajas por encima del otro. Porque eso implica necesariamente, aparte de un funcionamiento imperfecto del mercado, una violación a la libertad. Es muy claro, obviamente, que si el gobierno va a participar y va a producir un proceso de redistribución de renta o riqueza, es obvio que va a afectar
a un grupo y va a favorecer a otro grupo. Y alguien me dice inmediatamente, mire, pero es que eso no se puede porque estamos en una condición de óptimo de Pareto. No, no estamos en una condición de óptimo de Pareto nuevamente, pero sí estamos en una distribución en donde obviamente voy a tener que perjudicar a alguien porque la distribución no se originó bajo el funcionamiento de mercados perfectos, de mercados competitivos. Además, se puede demostrar, y esto no forma parte de este curso, pero se puede demostrar que efectivamente cuando hay una mejor distribución de la riqueza, la productividad del país tiende a mejorar. Eso quiere decir que si el mercado funciona ineficientemente y provoca una mala distribución, el gobierno a través de su participación en el proceso de redistribución puede hacer más eficiente la producción de la sociedad. Pero para ello volvemos al punto. La recomposición, reconfiguración y reparticipación de aquellos diferentes elementos, miembros de la sociedad que se han quedado al margen, no se va a obtener en el corto plazo, porque su pérdida de capacidades no se dio en un solo periodo del tiempo. Es una pérdida de capacidades intergeneracional, lo que quiere decir que se necesita varias, por lo menos una o varias generaciones para recuperar esa capacidad perdida. Imaginémonos hipotéticamente que la economía funciona en condiciones óptimas. Eso quiere decir que tendríamos bienes públicos y bienes privados. Los bienes privados serían aquellos que el individuo adquiriría a un precio en el mercado y los adquiriría porque la utilidad que le suministran es mayor que el precio. Pero, dado que todos los agentes económicos obtienen una remuneración apropiada por la prestación de sus servicios, no es un causal de diferencial de satisfacción la compra o no del bien, sino que una persona decide comprarlo o no simplemente porque su preferencia no está asociada a la adquisición de ese bien. Y él puede utilizar perfectamente esos recursos que no utilizó para un bien en la adquisición de otro bien. Por ejemplo, una dama puede decidir entre no consumir, por ejemplo, una botella de licor, que tal vez para algún caballero sí es atractiva, y al cambio, en lugar de eso, comprar un bien para zapatos, un paquete de maquillaje que le da un nivel de bienestar mayor. Pero el punto está en de que los bienes privados están al alcance de los individuos que tienen una participación libre a partir del funcionamiento apropiado del mercado y los individuos simplemente los compran porque les son menos o más atractivos que otros. Ahora, el punto está en de que en la sociedad también habrían bienes públicos, que ya dijimos que son todos aquellos que se encuentran libremente en la naturaleza. Si los bienes públicos estuviesen en una cantidad suficiente, de tal manera que no importa el consumo de los individuos, se mantendrían siempre disponibles para el consumo de las personas y que además el consumo de los individuos no afecta el consumo de otros, bueno, entonces no habría problemas. Prácticamente lo que estaríamos viendo es una condición de uso infinito de los bienes públicos, pero eso no es de esa manera. La producción de bienes privados necesita de un costo y obviamente el empresario paga ese costo a partir de los precios que obtiene por la venta del bien y del diferencial obtiene su margen de ganancia. Ningún problema sobre el particular. Ahora, los bienes públicos son suministrados por el Estado. Y estos bienes públicos o son suministrados o por lo menos administrados por el Estado, pero en la mayor parte de los casos, los bienes públicos implican necesariamente un costo de mantenimiento. Y aquí la pregunta clave es, ¿quién va a pagar
ese costo de mantenimiento. Empecemos por el principio. Si es un costo básico de mantenimiento, por ejemplo, el mantenimiento de la pureza del agua, eh, pues uno pensaría que si todos tenemos acceso, pues tendríamos que pagar ese mantenimiento entre todos. Es más fácil cuando uno analiza servicios abstractos como la justicia o el bienestar o la libertad o el respeto a la libertad, y entonces nos damos cuenta que todos tendríamos que contribuir al mantenimiento de esos servicios. Eso quiere decir que para el efecto de financiar el mantenimiento de los bienes públicos, el gobierno va a tener que cobrar impuestos. En la mayor parte de los casos, cuando se cobran impuestos, y particularmente cuando son bienes públicos que no se puede determinar cuál es el beneficio de cada uno de los individuos en forma concreta, sino que lo que tenemos es una disponibilidad abstracta en donde todos los individuos se benefician de la condición, cualquiera podría pensar que lo mejor es simplemente una distribución equitativa, homogénea del costo del mantenimiento de los bienes públicos. En ese momento no lo vamos a discutir y quedémonos por un momento de esa manera. El problema se da cuando el Estado decide que va a corregir lo que vimos en la diapositiva anterior, problemas de distribución de riqueza. Y nos dimos cuenta de que muchas veces los problemas de distribución de riqueza tienen origen en funcionamiento ineficiente del mercado. No en todos los casos, pero en muchos casos sí. Y entonces, ¿qué es lo que normalmente hacen los gobiernos en el mundo? Para financiar los bienes públicos aplican lo que se conoce con el nombre de el principio de capacidad de pago cuando se refieren a impuestos. Esto significa simplemente que los impuestos van a pagar más aquellos que tengan más y menos los que tengan menos. ¿Cuál es el razonamiento que está atrás de esta decisión del principio de capacidad de pago? En esencia es simple. Quienes más pierden de la falta de existencia del Estado en una sociedad son las personas que más tienen. Y es fácil verlo. Imagínense ustedes qué pasaría si el día de hoy ya no existiera Estado en Guatemala. ¿Quiénes serían los que más pierden? Obviamente aquellos que más tienen. ¿Por qué? Porque las personas se verían permanentemente atemorizadas por el esfuerzo de los que menos tienen de quitarles lo que tienen. Pero ¿qué pasaría con un campesino que tiene una casa de paja donde no hay agua, no hay luz? ¿Y qué va a perder? Y peor, alguien me dice, mira el terreno, bueno, a lo mejor ni terreno tiene, sino simplemente está viviendo en una ladera o en un monte. Entonces, esa persona no pierde nada de que haya o no haya estado. Entonces, el principio de capacidad de pago obedece simplemente al razonamiento lógico que la creación de las condiciones básicas del Estado protege en forma inequitativa más al que más tiene y menos al que menos tiene. Consecuentemente, la aplicación del principio de capacidad de pago para el mantenimiento de los bienes públicos responde a ese principio. Ahora bien, de la misma manera, eso estaríamos hablando de los bienes públicos. Ahora bien, en la práctica hay bienes privados que las sociedades han decidido convertir en bienes públicos. Un ejemplo, para hacérnoslo sencillo, es la educación. Actualmente muchos dicen que la educación es un bien público y efectivamente es un bien público porque las sociedades lo que han hecho es colocar en sus cartas magnas la obligatoriedad por parte del Estado para financiar los servicios de educación y garantizar el acceso a la educación de forma gratuita. Es decir, han transformado un bien privado en un bien público. Cuando yo transformo un bien privado en un bien público, pero no voy a cobrar por el suministro de ese bien, automáticamente estoy diciendo que voy a tener que cobrar impuestos para poder financiar la atención de esa obligación. Ok, vamos a abrir escuelas privadas, públicas, pero ahora, como voy a suministrarlo
por medios públicos, lo que quiere decir es que voy a tener que cobrar impuestos para financiar el coste de funcionamiento. Esta condición, que es el suministro público de bienes privados, exige el establecimiento de impuestos y exige que los impuestos sean paradójicamente pagados en forma mayoritaria por aquellos que tienen más. ¿Por qué? Porque obviamente, atendiendo al principio de capacidad de pago, si yo le voy a cobrar una tasa que sería por el uso de la educación a quien no tiene trabajo, pues obviamente no va a tener acceso al sistema de educación. Por eso es de que muchas veces, cuando se garantiza el suministro público de los bienes, el suministro es gratuito. Y cuando se hace en forma gratuita, significa simplemente que debemos encontrar otro mecanismo de financiamiento. Ese mecanismo de financiamiento, que es por impuestos, requiere normalmente de que sea financiado por las personas que tienen mayores ingresos. Si perfeccionamos un poco la teoría, nos damos cuenta que efectivamente la aplicación del principio de la capacidad de pago y el cobro a los que han acumulado una cantidad de riqueza mayor es correcto si el enriquecimiento de los grupos que tienen más ha sido causado por un problema de equidad intergeneracional, en donde el mal funcionamiento del mercado o el otorgamiento de privilegios históricamente por encima de lo correcto a ciertos grupos les ha permitido la acumulación de riqueza que en condiciones normales no debieron tener. Ahora bien, estos bienes públicos, si nos damos cuenta, aquí ya implica un conflicto. Demos un paso atrás. ¿Qué pasaría si no hay bienes públicos? Bueno, entonces, si no hay bienes públicos, todos los bienes serían privados. Y entonces, ¿quiénes tendrían acceso a la educación, a la salud y a muchos de los bienes que hoy son considerados públicos? Pues simplemente aquellos que los pueden pagar. Consecuentemente, se estaría produciendo un problema real de equidad, porque habrían grupos que tendrían acceso a los mismos y otros grupos que no tendrían acceso a los mismos. Y eso implica necesariamente primero, el no alcance de las condiciones que la sociedad tiene previstas, pero sobre todo, lo que implica necesariamente es que los mercados no están funcionando en forma apropiada. Ahora, también puede darse otras condiciones, como por ejemplo, cuando en el suministro público de los bienes privados, el Estado decide cobrar, por ejemplo, una tasa. Este es un caso muy especial que se da normalmente con el caso del agua potable, de la energía eléctrica y de algunos otros servicios. Bueno, en Guatemala no es el caso de la energía eléctrica, porque aquí sí es un suministro privado de un bien teóricamente público. El problema, cuando el suministro público de bienes privados se hace por intermedio de una tasa, lo que se hace en teoría por parte del ente gubernamental es cobrar por medio de la tasa el valor que implica la recuperación del costo de producción, dado que no se espera que el gobierno esté acumulando excedentes o, como diríamos en términos privados, ganancias. Ahora bien, en el caso de que el gobierno o cualquier ente público esté suministrando bienes privados por medio del cobro de una tasa, se sigue manteniendo la marginación social, solo que es menos perjudicial, dado que, como las tasas no involucran ganancias, el precio de adquisición para los individuos es menor. No obstante, también hay un principio de exclusión allí. Y un ejemplo claro es el hecho de que en Guatemala, dado que el suministro público es por tasas, hay un número muy significativo de individuos en el país que no tienen acceso al agua potable y también tienen problemas, y ahorita vamos a llegar a eso, a la luz, que se da cuando vemos suministro privado de bienes públicos. Si hay un ente privado que se dedica a suministrar bienes públicos y lo que se hace es dejar al ente privado a que cobre por el bien público,
En esencia, el bien es un bien privado. ¿Por qué? Porque obviamente solo tienen acceso a aquellos individuos que pueden pagar para el efecto. Entonces, sí se puede dar y funciona en algunos países cuando es un ente privado al que administra un bien público, pero se hace sin cobrar. Obviamente aquí tendría que financiar los servicios de administración el gobierno por medio de impuestos, pero no sería el bien, el ente privado el que se encargaría de hacer el cobro. Y aquí, pues, uno de los principales problemas es qué tipo de bienes quiero en la sociedad. Porque si yo quiero muchos bienes públicos, obviamente le estoy dando más acceso a fuentes de bienestar a diferentes individuos, pero también implica que voy a necesitar más impuestos. Y obviamente, entre más bienes públicos hayan, hago también un poco más ineficiente el mercado, lo cual podría no ser malo si el mercado está funcionando mal. Pero si el mercado está funcionando razonablemente bien, podría ser perjudicial. Tal vez uno de los más grandes problemas en este ámbito es el hecho de que a pesar de los controles, normalmente hay grupos de personas que no pagan sus impuestos. Y cuando los individuos no pagan sus impuestos, y básicamente que entran en la categoría del gorrón o del free rider, entonces lo que observamos es de individuos que se benefician de los servicios públicos sin pagar. Esto se observa de muchas formas, desde el individuo que tiene su riqueza en una isla en el Caribe, en donde no paga impuestos y vive en Guatemala haciendo uso de todos los servicios públicos sin pagar, hasta el individuo que burdamente evita el pago de impuestos aunque tiene un negocio aquí en el país, o simplemente el individuo que cuando trata de comprar un bien evita el pago del impuesto al valor agregado al tratar de comprarlo en el sector informal o en el contrabando. Entonces, el punto del free rider es simplemente que la falta de controles apropiados y el hecho de que no haya que pagar por la compra o por la adquisición del bien que es público, lo que hace es que en la sociedad hay un grupo de personas que se benefician de ese no pago. Y obviamente aquí empieza la discusión. ¿Cuántos y cuáles bienes deben ser públicos y cuáles deben ser privados? Y de los bienes públicos, ¿cuáles debieran ser gratuitos y en cuáles debiera cobrarse tasas? En general, todos los individuos tenemos preferencias. La elección pública puede aparentar que va hacia un lado o que va hacia otro lado. Lo que sí es cierto es que es imposible alcanzar consensos en la sociedad porque cada individuo a partir de sus preferencias y su racionalidad va a preferir un tipo u otro. Por eso es de que atendiendo al teorema de la imposibilidad de Arrow, lo que tenemos es una condición de que termina siendo una decisión política en donde a partir de la medición de qué le conviene a los diferentes individuos, a la mayoría de ellos, se toma una elección a partir de ello. Sin embargo, es imposible conocer qué es lo que más les conviene a todos los individuos y qué es lo que mejor funcionaría para toda la sociedad. Tal vez el fallo del mercado mejor conocido es la existencia de mercados no competitivos. No obstante, y a pesar de ser el problema de funcionamiento del mercado más conocido, existen sociedades como Guatemala, en donde simplemente los pasos que se han dado para tratar de combatir los mercados no competitivos son muy limitados. Un ejemplo claro es el intento de aprobación de lo que llamamos la ley de competencia, en donde hay esfuerzos por aprobar la ley de competencia, pero hay una discusión de aprobar una ley de competencia manteniendo los privilegios que hoy tienen los grupos monopólicos u oligopólicos. Entonces no hay ningún esfuerzo real de lograr una verdadera competencia en los mercados. Como dijimos, el propósito real de un competidor
monopólico u oligopólico es capturar el excedente del consumidor o si es oligopsonio o monopsonio, capturar el excedente del productor. Lo vamos a mostrar en una gráfica casi inmediatamente. Pero el propósito es ese. Si yo tengo la capacidad de controlar el precio del mercado, lo que hago inmediatamente es que el excedente que otrora era para el consumidor me va a pertenecer a mí como empresario y consecuentemente los beneficios del funcionamiento del mercado se distribuyen en forma inequitativa y consecuentemente se crea una condición de inequidad en la distribución de ingreso y de la riqueza por la existencia de poderes de monopolio. Es cierto que nosotros en general estamos acostumbrados a una forma del poder de monopolio, que es la preferencia de marcas. Y aunque eso está muy asociado a los mercados de competencia monopolística, la preferencia de marca en el sentido estricto no es dañina. Sí, efectivamente hay un buen número de productos sustitutos. Por definición, la preferencia de marca, si ustedes se recuerdan, es simplemente aquella condición en donde un individuo, atendiendo a sus preferencias, compra o prefiere la adquisición de un producto. Pero el empresario, atendiendo a que él es el único productor de esa marca, ya en un mercado de productos heterogéneos, lo va a vender a un precio diferenciado. Y ese precio diferenciado va a tener un margen porque él no puede aumentar tanto el precio que el individuo decida pasarse a sus competidores. Esa es una de las manifestaciones, pero hay otras manifestaciones muy claras como la discriminación de precios, que hay de varias formas, y ustedes lo han observado. Una buena manifestación de poder monopólico es cuando, y pasan, alguna cadena de grandes supermercados en Guatemala tiene unos precios en barrios populares y otros precios en los barrios de gente con mayor nivel de ingresos. Eso es discriminación de precios. Sin embargo, uno de los principales problemas para los monopolios es la existencia real de barreras a la entrada. En general, para todos los negocios existen barreras a la entrada. Barreras a la entrada que muchas veces son de trámites y que si son trámites homogéneos para todos y son muy básicos, no debieran implicar una dificultad para ingresar. Eh, la inscripción en la administración tributaria, la inscripción en el registro mercantil, son algunos ejemplos de ellos. Sin embargo, muchas barreras son de corte financiero, como el capital mínimo o las leyes que ya existen que privilegian a determinados grupos y que demuestran cierto corporativismo del Estado o simplemente el hecho de que hay contubernio en muchas oportunidades entre el gobierno y determinados grupos empresariales o entre grupos empresariales para evitar que alguien más entre a la competencia. Cuando hay barreras a la entrada e impiden que alguien más entre, lo que sucede simplemente es que el poder de control de los precios en el mercado los va a tener uno o un grupo muy limitado de productores. Eso no conviene a la sociedad. En general, los mercados no competitivos más conocidos son el monopolio y el monopsonio. El monopolio es aquella condición de mercado en donde un oferente controla la mayor parte del mercado. No necesariamente es un productor único, pero sí controla la mayor parte del mercado atendiendo su alto nivel de peso relativo. El monopsonio está, por el contrario, en el lado de la demanda, que es cuando un solo demandante controla la mayor parte del mercado. El mercado de competencia monopolística, que es el que nosotros observamos más comúnmente, parte de la existencia de productos heterogéneos. Y estos productos heterogéneos que venden diferentes marcas, diferentes empaques, diferentes publicidades para tratar de atraer a las personas, tienen diferentes precios al mismo tiempo. Y aun cuando no es un mercado plenamente competitivo, diríamos que luego de un mercado competitivo es el que más le favorece a una sociedad.
pero es un buen mercado cuando no hay barreras a la entrada y cuando, como lo mencionamos, cualquiera puede entrar, cualquiera puede salirse de la producción. También tenemos ejemplos como el cártel, que aunque se da en ciertas condiciones limitadas, lo que implica es que es un grupo muy pequeño, normalmente de productores, muchos de ellos son muy pequeños, que al sumarse entre todos tienen el control de la producción de gran cantidad del mercado. El cártel, que es un intento de controlar todo el mercado, normalmente es frágil porque depende de la fortaleza del individuo más débil en el cártel. Y entonces es lamentablemente una de las formas que obtiene o que se quiebra, se rompe fácilmente. En Guatemala hay ejemplos muy claros de oligopolio, como el azucarero, como el caso del sistema bancario, que funcionan muy bien porque hay determinados eh, empresas, número de empresas muy limitadas que controlan el mercado y establecen los precios a partir de lo que a ellos les conviene, atendiendo a que como grupo controlan gran parte del mercado o la totalidad. Y entonces simplemente impiden y muchas veces manejan a las autoridades para que establezcan legislación a lo que les conviene a ellos. Ahora, independientemente de que sea monopolio, oligopolio, cártel, lo que sea, lo que sí es cierto es que todos debemos estar de acuerdo de que lo que le conviene a la sociedad son mercados competitivos. Y si no podemos construir mercados competitivos, por lo menos debiéramos tener mercados de competencia monopolística con muchísimos participantes, que impida o que no haya una condición de acumulación de poder del mercado tal que no permita que entren otros participantes. La gráfica que estamos mostrando acá nos da una idea de cuáles debieran ser las condiciones de, el monopolio, o cuáles son las condiciones del monopolio y cuáles debieran ser las condiciones normales de una economía. Por ejemplo, supongamos que el precio que debiera tener la economía se da en el equilibrio entre el ingreso medio y el costo medio. Entonces, el precio al que debiera funcionar normalmente la economía está dado por este al que le vamos a llamar P sub cero. Y obviamente eso provocaría que hubiese una cantidad de productos que se vendan en el mercado al que vamos a llamarle Q sub cero. Sin embargo, dado que hay uno o un número muy limitado de individuos que tienen control de la producción, ellos pueden establecer un precio, por ejemplo, como P estrella, en donde en ese P estrella, si ustedes se dan cuenta, la producción va a ser menor en el mercado. ¿Cuál es el primer problema? Si ustedes se dan cuenta, el excedente del consumidor, por definición, lo que está por debajo de la curva de demanda y por arriba del precio, debiera ser esta curva o este triángulo que estoy señalando en rojo. Sin embargo, cuando ya lo observamos con el nuevo precio, vemos que el excedente, luego de la intervención del monopolio, termina siendo más pequeño solo la región que estoy señalando con verde. Eso quiere decir que claramente el monopolista o los oligopolistas, sobre todo cuando son colusorios, lo que intentan es establecer un precio que está por arriba para ganarse, para apropiarse del excedente del consumidor. Pero también tenemos otro problema. En el momento que la producción cae, dado que ellos controlan el mercado, automáticamente sacan a un número significativo de empresarios, muchas veces estableciendo barreras a la entrada. Consecuentemente, también reducen la participación del empresario en la economía y muchas veces del el empleo. Eso quiere decir que
El monopolio o las formas de competencia imperfecta son perjudiciales para la economía. ¿Cómo se combaten los monopolios en diferentes regiones del mundo? Ya vimos que, por ejemplo, si hay problemas de equidad, muchas veces el gobierno lo que va a tratar de hacer es procesos de redistribución de la riqueza, tratando de permitir que hayan bienes y servicios disponibles para gente que no tiene acceso a los mismos, como educación, como salud, y que tiene que ver también con la posibilidad de otorgar bienes públicos, aunque sea cobrando una tasa. El costo social de monopolio ya lo vimos que tiene que ver muy claramente con el hecho que el monopolista y el oligopolista controlan el mercado de tal manera que elevan el precio. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues simplemente controlar o regular los precios. Noten lo importante de lo que estoy diciendo en este momento. A diferencia de cuando comentamos en el pasado que los precios debieran, en la medida de lo posible, no regularse, no controlarse, eso es correcto cuando el funcionamiento del mercado es apropiado. Sin embargo, cuando estamos hablando de un mercado en el que funciona un monopolista o diferentes grupos oligopolísticos, lo mejor es controlar el nivel de precios. El segundo camino que han seguido muchos gobiernos es el establecimiento de impuestos. Sin embargo, como en el caso de Guatemala, el establecimiento del impuesto a la distribución de cemento. Sin embargo, el impuesto no funciona para controlar el monopolio si no está acompañado de control de precios. ¿Por qué? Porque en el momento de que yo cobro un impuesto, si el monopolio tiene control absoluto de los precios, lo que va a hacer es trasladar el impacto. Eso quiere decir, por ejemplo, si yo lo que estoy aquí en esta condición de PSUVM, por ejemplo, y yo lo que decido es cobrar un impuesto, lo que va a pasar es que el empresario lo que va a hacer es trasladar el impacto del impuesto al consumidor y lo que va a terminar es perjudicando más al consumidor. También va a sustraer o no le va a convenir tanto al empresario, pero al final traslada el impacto absoluto hacia los sujetos consumidores. De allí que obviamente la mejor forma de controlar monopolios y oligopolios, además de eliminar las barreras a la entrada, es simplemente el eliminar, controlar los precios. Un último elemento. Si el monopolio va a suministrar un bien público, es preferible que el servicio lo dé un ente público. Es decir, en este caso, atendiendo al bienestar de la sociedad, no tanto a la eficiencia en la producción, es preferible un monopolio público a un monopolio privado. Uno de los grandes problemas del funcionamiento del mercado eh, y que dificulta la real competencia entre los agentes económicos es la existencia de información asimétrica. Porque normalmente cuando un empresario, que ya de por sí se va a arriesgar a ingresar al proceso de producción sabiendo que hay incertidumbre en el futuro, no sabe o no tiene una razonable certeza de qué puede esperar en los siguientes años. Y hay que reconocer que hay una diferencia grande entre lo que es incertidumbre y riesgo. Por definición, la incertidumbre es la incapacidad manifiesta de cualquier agente económico, no solo de los empresarios, de conocer lo que trae el futuro. Eso quiere decir simplemente que aunque el empresario tenga muy buenos modelos, muy buenos sistemas de información, no tiene un conocimiento cierto de lo que va a suceder en el futuro.
Ahora bien, normalmente los empresarios para tomar decisiones lo que tratan de hacer es presuponer que el valor esperado de los resultados del futuro tendrán un comportamiento relativamente similar al que se observó en los periodos pasados. Esa decisión no es del todo incorrecta, pero es razonablemente válida si y solo si el mercado se comporta en el futuro igual que en el pasado. Por esa razón es que muchos de los empresarios le exigen a los gobiernos que las condiciones económicas se mantengan estables, especialmente en los campos relativos a aspectos como, por ejemplo, el nivel de precios, el nivel del tipo de cambio, el nivel de los impuestos, etcétera. A los empresarios sí les interesa, por supuesto, el mantenimiento de los aspectos relativos al consumo, pero el primer punto es tratar de pronosticar para definir si se invierte o no. Ahora, el problema real de las condiciones de incertidumbre se da cuando no hay información. Y si algunos sujetos tienen información y otros no, eso quiere decir que esa información va a tener valor. Y va a tener valor a partir de qué tipo de información o lo que le permita ganar o aventajar a las personas en el mercado. De allí que suceden las famosas patentes, las licencias, etcétera, que tienen cierto sentido cuando ha existido una fuerte inversión para desarrollar un producto. Sin embargo, cuando estamos hablando de condiciones generales que todos los entes debieran cumplir, no debiera existir asimetría en la información. Y uno de los principales elementos para evitar que el empresario tome decisiones equivocadas es simplemente que el gobierno debiera darle a conocer la información general de la actividad económica. Y como parte de la actividad económica, también aquella información relacionada a los rendimientos de los grupos empresariales que ya existen. Trato de explicarme. Imaginemos que alguien quiere poner un restaurante, pero no conoce cuál es el valor que va a utilizar para descontar los flujos de fondos que él va a tener en el futuro, para determinar si el negocio vale la pena o no. Pero él no se lo va a ir a preguntar a los otros restauranteros que existen, porque no le van a dar la información de cuál es el nivel medio de ganancia que tienen. Ah, eso sí, puede obtener ilegalmente, tal vez dándole algún dinero a alguien de la competencia para que le suministre la información. Y volvemos al punto, ahí la información toma valor. Pero si no lo conoce el empresario, entonces, ¿qué es lo que debiera hacer? Pues el gobierno debiera decirle, por medio de un buen sistema de información, mire, en promedio los restauranteros tienen una ganancia media de tanto, con una desviación estándar de tanto. Eso le permitiría al empresario conocer los aspectos de rendimiento y riesgo del sistema, a fin de determinar si es viable la inversión. El problema es que en todos los mercados normalmente hay mucha información que se oculta. Y cuando no se oculta la información, lo que termina haciendo es que se tomen decisiones equivocadas. Y uno de los mejores ejemplos, y que está relacionado con el teorema del agente principal, es las decisiones, y del public choice también, las decisiones que tomamos los votantes cuando elegimos un nuevo presidente. Porque se toman las decisiones a partir de la oferta electoral de él, en donde manifiesta que espera hacer A, B o C programas. Sin embargo, cuando ya está en el gobierno, termina haciendo X, Y y Z, o sea, diferente a lo que había ofrecido. Eso quiere decir que dada la información asimétrica, hay mucho riesgo moral por parte del comportamiento de los diferentes agentes. Y cuando hay todas esas características, lo que termina sucediendo es que muchos empresarios prefieren simplemente no ingresar
al proceso y consecuentemente afectar la calidad de la actividad económica. Por lo tanto, la falta de información apropiada lo que debe hacer es combatirse por parte de información de las autoridades públicas. Uno de los problemas muy comunes en la economía de mercado es la existencia de externalidades. Por definición, una externalidad se da cuando en un proceso de producción, también puede ser en términos de la utilidad del bienestar de un bien, el individuo que está disfrutando del proceso y de los beneficios del proceso de producción le traslada parte del costo a otros individuos. Yo siempre hago una broma en torno a dos diferentes personas, uno vecino de otro. El otro, uno está durmiendo tranquilamente a las 2 de la mañana y de repente el vecino que le gusta mucho el reggaetón pone reggaetón a las 2 de la mañana y él lo va a disfrutar porque es parte de su gusto. Pero al vecino que no le gusta el reggaetón, aparte que son las 2 de la mañana, no le va a gustar. Eso quiere decir que el beneficio que recibió un individuo no toma en consideración el costo que tuvo que pagar otra persona para atender a su beneficio. Ejemplos claros de externalidades se dan en Guatemala, por ejemplo, con la desviación o el desvío de los ríos que hacen ciertas actividades monocultivistas y que en algunas oportunidades, últimamente ya bastante frecuentes, han dejado sin agua a muchas comunidades. Eso quiere decir que la empresa o entidad que desvía el agua obviamente se beneficia de ellos, pero parte del costo que por el proceso de producción de ellos se lo traslada a aquellos individuos que se quedaron sin agua. Otro ejemplo muy claro está asociado a la contaminación que se ha dado, por ejemplo, en términos de los lagos de Amatitlán y de Atitlán en Guatemala, o el uso de bolsas plásticas u otro tipo de elementos contaminantes, en donde quien está ganando, el productor que está ganando, no se da cuenta que le está causando un costo a los individuos. Entonces, normalmente cuando no se les está imputando el costo, el nivel de producción de esos bienes es mucho mayor. Veamos el ejemplo que tenemos en la diapositiva. Y si el precio es relativamente normal, hablemos de P sub B, entonces lo que tendríamos es un nivel de producción de Q sub B en esta ubicación que tenemos por acá. Ahora bien, en este ejemplo que pudiéramos decir es alguien que está contaminando, lo que no nos damos cuenta es que la contaminación tiene un costo equivalente a la diferencia entre P sub B y P sub S. De tal manera que si el precio realmente reflejara los costos que está absorbiendo el resto de individuos, realmente el precio debiera ser P sub S y consecuentemente la producción debiera ser simplemente Q sub S. Eso quiere decir que cuando no se administran apropiadamente los precios y se dejan que en el mercado funcionen los precios sin considerar las externalidades, la producción de esos bienes o servicios es mayor a la que debiera estar haciéndose. Y por supuesto lo que implica es que un grupo de individuos se benefician de esa mayor producción, pero el resto de la sociedad se está perjudicando. Eso quiere decir que hay una distribución de la riqueza nuevamente, en donde diferentes grupos se enriquecen a partir del empobrecimiento causado por la polución o por las externalidades de otros grupos. Este problema que se conoce desde hace mucho tiempo, pero que ha ido tomando cada vez más auge en su control, en la práctica ya se está controlando de mejor forma por medio del establecimiento de algunos mecanismos, dentro de los que destacan los impuestos asociados a aquellos entes o aquellas producciones que son contaminantes, dentro de los que están, por ejemplo, la generación de energía eléctrica con eh,
materiales que son no renovables o la generación de bolsas plásticas o simplemente el vertimiento de desechos en aguas que son de uso popular, etcétera. También en algunos lugares, en lugar de utilizar impuestos, es al contrario, simplemente se le otorgan incentivos, a veces incluso subsidios, que pueden ser cuestionables, pero se manejan de esa forma, aquellos que no contaminan, aquellos que han establecido sus propios mecanismos de control para evitar la contaminación. ¿Y cómo funciona eso? Bueno, si el individuo lo que hace es incorporar nuevos procesos de producción que obviamente van a encarecer su proceso, entonces obviamente su precio va a subir, por ejemplo, de P sub B a P sub S. Y el gobierno puede reconocer parte de ese aumento por el hecho de no perjudicar a la sociedad. También una de las formas más comunes es la prohibición definitiva. Por ejemplo, el hecho que pasa en muchos países de que no pueden circular cierto tipo de vehículos. Aquí en Guatemala no, por ejemplo, no, los vehículos que más contaminan son los más antiguos, entonces muchos países simplemente ya no dejan que circulen o no se permite la generación de energía eléctrica con materiales no renovables o, por ejemplo, tampoco se permite la explotación de materiales mineros metálicos, etcétera. Por supuesto, también en ciertos casos ha sido decisiones voluntarias, algunas prácticas que llevan a cabo los hoteles, que al final termina siendo de beneficio para ellos, al solicitarle la colaboración a los individuos para reducir el número de lavados de ropa, etcétera. Y al final todo esto se emite a través de ciertas leyes regulatorias. Ahora bien, las externalidades empiezan, como ya lo vimos, de la violación al principio de la restricción a la igualdad. O sea, los individuos son libres, pero están restringidos a la libertad de otros. Cuando el individuo en el mercado no respeta las libertades de otros, encontramos problemas como las externalidades, como la mala distribución de la riqueza, como la información asimétrica, etcétera. El último elemento que vamos a incluir en esta muy rápida lección es lo referente a los desequilibrios económicos. Por naturaleza, ya vimos que el empresario se enfrenta a una condición de incertidumbre. O sea, el empresario está en el momento T sub cero y él va a colocar un determinado nivel de inversión. Ahora bien, él sabe que en el futuro, si su producto le va bien, él esperará obtener ciertos flujos de fondos que, sumados y debidamente descontados, van a ser mayores que esa inversión. Y entonces lo que tendríamos es una situación en donde al empresario lo motiva que la sumatoria de los flujos de fondos descontados de 1 hasta n le van a dar más recursos de lo que implica la inversión. Lamentablemente, y aquí es donde viene el problema, el empresario no conoce con exactitud cuál es el volumen de las transacciones esperadas. Por ejemplo, por muy buen análisis de mercado que hagamos, un empresario sabe que el otro año, por ejemplo, va a vender eh, un número de unidades que están con un 95% de confianza entre 80 y 100 y 120, por ejemplo. Y sabe que su valor central es 100, pero tiene una desviación de 20. Y eso quiere decir que si él al final sus ventas caen en 105 o caen en 85, él está perfectamente dentro del rango que le pronosticaron los agentes que le hicieron el estudio de mercado. El problema es que el empresario debe tomar una decisión de inversión y puede decidir producir bien, lo que produciría una sobreproducción temporal, o puede producir 80, lo que provocaría que haya un exceso de demanda temporal. Obviamente, esa falta de habilidad, que es normal,
del empresario para pronosticar el futuro provoca de que haya cierta oscilación en el funcionamiento de las empresas. En algunos momentos sube la producción, en otros momentos disminuye. Ese es el comportamiento normal de una empresa que está en condiciones competitivas. No necesariamente de una empresa que tiene control monopólico, porque una empresa monopólica o oligopólica, lo que él les decide cuánto va a colocar en el mercado. Y entonces los que se acomodan son los agentes de consumo. Ahora, si se da esa situación de que un empresario tiene esos problemas de pronóstico y lamentablemente en muchas oportunidades se conjuntan simultáneamente las expectativas de los agentes económicos y lo que provocan es la existencia de ciclos económicos. Ciclos que se describen como la diapositiva que tenemos, que van desde A, que es un periodo de depresión, hasta C, que es lo que nosotros consideramos un periodo de auge. Pero también pasa por condiciones que van, por ejemplo, desde C hasta E, que normalmente se le llaman recesión. Como ustedes pueden notar, el periodo que va desde C hasta E, lo que implica es que la producción, y en términos nacionales el Producto Interno Bruto, van disminuyendo respecto a los periodos anteriores. También, por supuesto, en el periodo que va desde la depresión hasta el auge, que es la etapa de la expansión, obviamente la producción va creciendo respecto al periodo anterior. El punto es que esa trayectoria oscilatoria es relativamente normal, pero es normal con ciertas pequeñas oscilaciones. Sin embargo, está demostrado que en algunos momentos se conjuntan eh, la, eh, el exceso de ganancia o de interés por la ganancia de ciertos grupos empresariales y provocan crisis más severas. Entonces, lo que puede provocar una situación de eso es un desequilibrio absoluto en la economía. Cuando se dan estos desequilibrios absolutos en la economía, estas grandes crisis con fuertes recesiones que implican fallas de producción, desempleo masivo, bajos niveles de consumo, etcétera, es costumbre que intervenga el Estado para tratar de apoyar a los grupos empresariales y también a los grupos de consumidores para recuperar el ritmo normal. Aquí lo que hace el gobierno es tratar de adoptar políticas que se conocen con el nombre de contracíclicas, que lo que tratan de hacer es, digámoslo en este término chapín, es de aplanar el ciclo, es decir, hacerlo menos evidente. Bueno, amigos, de una forma muy rápida, que de alguna forma los debe motivar también para profundizar su investigación, hemos visto las diferentes situaciones en las cuales se justifica la intervención por parte del gobierno y que parten de lo que nosotros llamamos los fallos del mercado. Obviamente, estos fallos del mercado, y precisamente reciben ese nombre, eh, lo que producen es alguna situación en donde hay problemas de distribución o problemas de producción o problemas de eficiencia porque se violenta la libertad de uno u otro de los grupos porque no se respeta las condiciones de que los mercados deben ser competitivos o porque algunos de los agentes aprovechando su posición lo que hacen es simplemente pasar por encima de la libertad de los demás. Alguien me dice que eso podría corregirse con solo legislación y sí, de alguna forma ayudaría mucho. El problema es que obviamente debiéramos tener aparatos públicos tan fuertes que, por ejemplo, cuando un empresario no esté pagando un salario justo a partir de la productividad, reciba una sanción ejemplar. O, por ejemplo, cuando alguien no está pagando los impuestos, o, por ejemplo, cuando alguien está contaminando, o cuando alguien está controlando el mercado, debiera ser o expulsado del mercado o simplemente debiera ser
sancionado para que los demás agentes económicos reciban el bienestar que corresponde. De aquí para adelante hay mucho más temas, mucho más que aprender. Así que anticipadamente les deseo suerte y que su investigación sea muy efectiva. Nos seguimos viendo en el futuro.